nuevamente. Qué bueno verte. Eso es lo más importante. Gracias. Vamos entonces, hermanos, a mirar o a seguir mirando la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sé que para muchas personas creerían que dirían, no, en el Antiguo Testamento no, pero ya hemos visto cómo Dios ha puesto su Espíritu, ha dado su Espíritu Santo en algunos hombres en específico. Stanley dice, los jueces hicieron más que ganar victorias y realizar hazañas. Juzgaron o gobernaron el pueblo y refrenaron la idolatría. Para esto ellos necesitaban sabiduría, entendimiento y conocimiento que el Espíritu del Señor podría darles. El Espíritu Santo descendía sobre estos instrumentos humanos para tareas específicas. Era una señal del favor de Dios sobre esas personas, independientemente de su condición espiritual, ya que estos hombres evidenciaban debilidad e incapacidad para la encomienda. Indudablemente excedían sus capacidades humanas. Después de ser ungidos, se convertían en líderes extraordinarios. Una vez que la tarea era concluida, el Espíritu Santo presumiblemente partía de esa persona. Uno de los casos más emblemáticos e ilustrativos de la historia de los jueces es la de Sansón. Dios lo usó como un instrumento para proteger a su pueblo del azote de los filisteos, un pueblo hostil y pagano. Yo quiero, hermanos, que continuar y que podamos nosotros entender cómo fue que obró el Espíritu Santo en los jueces. Quiero hacer un recuento de quiénes fueron los jueces en el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel se divide en varios periodos. Uno es el periodo de la conquista, cuando el pueblo estaba conquistando la tierra prometida, y esa historia maravillosa la encontramos en el libro de Josué. Eso abarca más o menos unos 49, 50 años de la historia del pueblo de Israel. Si hay un libro que muestra qué es la voluntad de Dios y cómo aplicarla, es Josué. En Josué encontramos algo, y es que Dios hablaba, el pueblo obedecía. ¿Qué más podemos pedir de eso? Imagínense en eso hoy en la iglesia. Imagínense ustedes eso hoy en la iglesia. Una congregación que se rija, donde cada uno de sus miembros se rija por hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sería eso? Imagínense eso es una utopía. Prácticamente es una utopía mientras nosotros estemos en este cuerpo. Pero ¿qué piensan ustedes? Regálenme algunas opiniones de lo que ustedes piensan. ¿Cómo sería eso? Una congregación donde Dios habló, la iglesia obedeció. El cielo. El cielo. Me encanta esa respuesta de Elizabeth. Sí, sería eso, ¿no? Pues, mire, sin predicar el evangelio de la prosperidad. ¿Saben cuál es el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad es aquel evangelio que predican muchos grupos denominacionales, donde el obedecer a Dios está ligado a la prosperidad material. Entonces, si usted ore, pida, consigne, por favor, para poder que la oración llegue a Dios, ¿sí? No estoy hablando de eso. Lejos estemos de enseñar tal cosa, ¿cierto? Sin embargo, basado en la historia del libro de Josué, el pueblo de Israel en esos 50 años vivió de gran prosperidad. Era una prosperidad prometida. Eso sí hay que aclarar eso. Dios le dijo al pueblo de Israel que los iba a llevar a una tierra. Abraham le prometió una tierra donde fluía la leche y la miel. Y la semana pasada el hermano Jesús en su clase nos mostraba la promesa que le decía: ustedes van a tener unas ciudades que ustedes no edificaron, van a comer de unas cosechas que ustedes no plantaron. Y el libro de Josué, en su gran mayoría, es eso. Dios mandaba, el pueblo obedecía. En su gran mayoría. Hubo casos en los que no obedecieron. Y de hecho hubo una razón por la que después tuvieron que venir los jueces.
¿Por qué? Porque ellos en el libro de Josué no lo hicieron al 100%. La orden de Dios fue muy clara. Ustedes tienen que ir y sacar a toda esa gente, acabar con toda esa gente. Pero al pueblo de Israel le pareció chévere, le pareció muy cool, le pareció tener, como somos nosotros, los seres humanos, a veces nosotros queremos tener un plan mejor que el de Dios. Entonces ellos le perdonaron la vida a algunos filisteos, a los de Amalek le perdonaron la vida, a los amonitas los volvieron esclavos, y todas esas disidencias, estos poquitos que quedaron de cada uno de esos pueblos que ellos no exterminaron a su totalidad, se les convirtieron en un dolor de cabeza. Eso constantemente. Pero hay una frase que se repite varias veces en el libro de los jueces. Dice la frase: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía como bien le parecía. Ahora, eso de que no había rey en Israel no era del todo cierto. El pueblo de Israel no fue diseñado inicialmente para ser una monarquía. El pueblo de Israel era, al igual que la iglesia, una teocracia. ¿Qué es eso de una teocracia? El gobierno de Dios. Dios gobernaba. Pero, vuelvo y le digo, como a nosotros los seres humanos nos encanta tener planes más chéveres que los de Dios, después estamos metidos en problemas y decimos, ay Señor, ¿por qué? Entonces, en el libro de los jueces, que abarca más o menos 350 años, el pueblo de Israel cae en un círculo vicioso. ¿Cuál fue el círculo vicioso? Se apartaban de Dios con la idolatría. Dios levantaba un pueblo que los oprimía. El pueblo sufría un tiempo, se arrepentía. Dios levantaba un juez o un libertador. El pueblo el libertador lo sacaba, ganaba la victoria y vivían en tranquilidad. Después volvían y se apartaron de la idolatría, se volvía a levantar un pueblo opresor, se arrepentían, Dios levantaba un juez y vivían en tranquilidad. Así sucesivamente. No hubo un juez sobre todo, sobre las 12 tribus. Vemos que cada tribu o algunas tribus tuvieron su dolorcito de cabeza. Entonces, bueno, ahí era donde se levantaba un juez. Pero es muy interesante ver que estos jueces, estos hombres que Dios utilizó, pues no eran los de las credenciales, no eran los que tenían ahí los diplomas colgados en la casa. No era gente tal vez muy común y muy corriente. Cuando estoy utilizando este término común y corriente, no lo estoy utilizando de una forma despectiva, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que era gente así, tranquila, sencilla, como ustedes y como yo. O sea, eso nos va a dejar una gran lección. Dios derrama su espíritu sobre el que Él quiera derramarlo, número uno. Y número dos, sea cual sea tu condición, sea cual sea tu nivel de educación, cual sea, no importa qué profesión tengas, no importa qué sea tu labor, tú eres un instrumento en manos de Dios. Tú puedes ser un instrumento en manos de Dios y vamos a ser un instrumento donde quiera que estemos. Llévese eso en su cabeza. ¿Sí? Había que alguien publicó en algún momento una imagen que decía que Job no tenía cargo. Y menciona a varios hombres de Dios que fueron fieles a Dios sin ningún cargo. Entonces, lo importante no es el cargo o el nombre que tengamos dentro de la congregación, lo importante es la fe y cómo nosotros obedecemos a Dios. Y esto es lo que nos van a enseñar los jueces. Pero entonces vamos a mirar qué fue lo que hicieron estos jueces. O algunos de ellos, pues, porque el libro de jueces es muy largo, no vamos a mirar todos los ejemplos, pero vamos a mirar entonces a algunitos nada más. Habíamos dicho que tal vez uno de los jueces que más páginas se lleva es el ministerio de Sansón. Comenzó cuando el espíritu de Jehová se manifestó y lo dotó de fuerza inexplicable. La fortaleza de Sansón no se debió
al desarrollo de la cultura física, sino a la presencia y el poder del Espíritu Santo que tomó posesión de él y que obró en él. Vamos a mirar ese texto que tengo ahí, Jueces, el libro de Jueces, el capítulo 13. El versículo 25 dice, en la versión Reina Valera dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces, ¿quién era Sansón? ¿Quién era este hombre? Era un tipo que su madre había consagrado al servicio de Dios, le había hecho un voto de nazareo, pero, o sea, Sansón no pidió ser nazareo, es lo primero que tenemos que decir. Y era algo que ocurría, que era muy común en la cultura judía, en la cultura hebrea, que unos padres decidieran que su hijo iba a ser nazareo, o que su hijo iba a... Un padre podía decir, yo a mi primogénito lo voy a consagrar al servicio a Dios. Entonces, cuando este niño nacía y ya crecía, esta persona iba a ser educada por un levita o por los levitas para que él le sirviera a Dios sin ser levita. Muchos de los ministerios, entre comillas eso de los ministerios en el Antiguo Testamento, pues no eran elección del personaje como tal, era más una elección podía ser más una elección de los padres. El caso de Sansón es uno de esos. Sansón era un joven de la tribu de Dan y simplemente su mamá prometió que si Dios le daba un hijo, lo iba a consagrar a él como Nazaret. Sansón fue creciendo. Usted es nazareo, usted está consagrado a Dios. Y me imagino que Sansón decía así, bien, gracias, porque ¿y yo qué con esto? Pero Dios tenía unos planes, ¿cierto? Pero aquí vemos que cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón, tuvo una particularidad. Lo dotó de gran fuerza. ¿Y qué tanta era la fuerza de Sansón? Yo sé que aquí hay varias profesoras de escuela dominical y ellas se saben esta historia mejor que yo. El Espíritu Santo, Anthony es un comentarista del Antiguo Testamento. Al finalizar voy a tener toda la bibliografía, entonces van a saber de cuál libro lo tomé. El Espíritu Santo vino sobre Sansón de manera tan poderosa que pudo desjarretar un león. Esa historia la encontramos en Jueces capítulo 14, el versículo 6. Jueces 14, 6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no le declaró ni a su padre ni a su madre, no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, miren qué tanta fuerza le infundió el Espíritu Santo a Sansón. Él solo pudo matar 30 hombres. Ahí en Génesis 14, 19 leemos, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. ¿Sí? Sansón tenía una fuerza que rompía cuerdas, las cuerdas que lo ataban, y matar a 1000 hombres con la quijada de un asno. Esa parte la encontramos ahí en Jueces capítulo 15, versículos 14 y 15. Pero no solamente el Espíritu Santo vino a Sansón, el Espíritu Santo vino sobre otros que también fueron investidos con algo sobrenatural y extraordinario y pudieron guiar al pueblo a la victoria. Se trataba de hombres, por ejemplo, como Otoniel. Otoniel, en Jueces capítulo 3, el versículo 10, leemos, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó a su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Entonces, acá vemos la historia de Otoniel. Esa historia es bien, es una historia que nos debe motivar, nos puede motivar bastante. Yo los invito a que lean el libro de los jueces, a que ustedes miren, refresquen esas historias, porque esas historias
nos llenan a nosotros de valor. Yo les voy a hacer una pregunta y me levantan el dedito los que tienen la mano, los que tienen la cámara prendida, si no los que la tienen apagada, pueden contestar ahí con un dedito de like. ¿Cuántas veces, o si alguna vez, usted en su vida cristiana se ha sentido incapaz de realizar algo? Hay algo. Tal vez nos sentimos incapaces de realizar algo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. ¿Sí? ¿Saben? Esa era la historia. Esa es la historia de los hombres del Antiguo Testamento. Esa es la historia de los jueces. Hombres tan como usted y como yo. Tan de carne y hueso. A mí me gusta mucho a veces investigar, enseñar, aprender de los héroes de carne y hueso. ¿Y por qué les digo de los héroes de carne y hueso? Si yo a ustedes les menciono el apóstol Pablo, entonces no sé a ustedes, pero pues a mí me dicen, no, es que el apóstol Pablo logró hacer esto. Pues casi uno quiere levantar la ceja y decir, pues que era el apóstol Pablo. Hace unos años atrás, no sé si ustedes lo recuerdan, hubo un movimiento, ¿no? Un movimiento dentro del cristianismo que tomó mucha fuerza y era que nos preguntáramos, ¿qué haría Jesús en determinada situación? O sea, siempre que tuviéramos como ese impulso de hacer algo, que nos tomáramos un segundo para preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Y claro, si yo me pregunto eso, cada que voy a tener una reacción o va a tener una acción y me pregunto primero, uy, ¿qué haría Jesús en este caso? Pero es que cuando hablamos de Jesús, pues estamos hablando de Jesús. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de la deidad hecha carne, ¿cierto? Entonces, obviamente, nosotros estamos muy, pero muy por debajo en la escala si nos comparamos con Jesús. Si nos comparamos con Pedro, con Pablo, bueno, una bien fácil. Comparemos nuestra fe con la de Abraham. ¿No? Ponernos a llorar, ¿no? Pero me gusta, les decía, me gusta la historia de los héroes de carne y hueso. De esa gente que como usted y como yo estuvo sometido a las mismas pasiones. Porque la Biblia dice que Jesús estuvo sometido a las mismas pasiones, ¿no? Pero vamos a dejarle un espacio aparte a Jesús. Pero todos esos héroes, quiero que dos de ustedes me mencionen así. ¿Cuál es su héroe, su personaje de la Biblia favorito? Dos de ustedes, un hermano, una hermana. Gracias, hermana Diana Quintanilla, por querer participar. Cuéntenos a todos, hermana Diana Quintanilla, cuál es su personaje de la Biblia favorita que no sea Jesús. Ahí me dice Dios. Hermana, abra su micrófono. Pues Mateo. Mateo, Leví. Ok, buen ejemplo. A ver, un hermano. ¿Quién está por aquí? Yo veo quién está por aquí. Bueno, la pregunta del hermano Jesús Sotolongo. ¿Cuál es su personaje favorito en la Biblia? Pablo. Pablo. Ok. A ver, otra hermana. Diana Giraldo. ¿Cuál es tu personaje favorito en la Biblia? Job. ¿Cuál? Job. Job. Muy bien. Y otro hermano. A ver, un hermano que nos diga cuál es su personaje favorito en la Biblia. A ver. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Muchas gracias, hermano Flores. Miren, todos estos que ustedes mencionaron, wow, todos son héroes de carne y hueso, héroes sin capa. ¿Hicieron la voluntad de Dios? Sí. ¿Tuvieron dificultades?
Pablo casi no, ¿no? El apóstol Pablo casi no tuvo dificultades, ¿no? Pasó de ser el perseguidor de la iglesia y se convirtió en perseguido, ¿sí? Pasó de todo el hombre. Leví, Mateo. Era complicado para Mateo, ¿no? Ser cobrador de impuestos y todo eso. Y aún así, con un puesto, con un cargo, con una profesión no muy... O sea, créanme, un niño judío no se levantaba y decía, ¿qué quiere ser cuando sea grande? ¿Cobrador de impuestos? No, el tipo no quería hacer eso, ¿sí? Pero aún así, Job, Job. Sí que tenemos que aprender nosotros de Job, ¿no? Del patriarca. La forma de resistir el sufrimiento y por nada. O sea, Job resistió el sufrimiento por una conversación que él desconocía que tuvo Dios y el diablo. O sea, Job sufrió por buena gente. Job sufrió por bueno. ¿Sí? Juan el Bautista. Wow. Sí que tuvo situaciones Juan el Bautista. Y el Antiguo Testamento está lleno de hombres y de mujeres que hicieron la voluntad de Dios, pero para hacer la voluntad de Dios, muchos de ellos necesitaban, como Gedeón, como Japet, como todos los jueces, necesitaban haber sido investidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Antes de que alguno de ustedes me levante la mano y me diga, hermano, esa es tal vez la razón por la que nosotros no hacemos muchas cosas. Antes de tenerle que decirle, no, está muy equivocado. Por eso no quise que me hicieran la pregunta. Quiero decirles algo. La gran diferencia entre ellos y nosotros, ¿saben cuál es? Que como les dije al comienzo de esta lección, el Espíritu Santo en ellos venía para una misión específica. Dios invistió de poder a Sansón con una misión: acabar con el yugo filisteo. Otoniel, Dios tenía una misión con Otoniel: acabar con Asiria. Y así con cada uno, ¿sí? Con cada uno de los jueces, Dios tenía eso. Pero el Espíritu Santo venía, ellos terminaban su misión y el Espíritu Santo se iba. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Que nosotros, el día que nacemos de nuevo, el día que nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. Y eso no es por un ratico. Eso está con nosotros por siempre. Por eso el apóstol nos dice que nosotros no podemos entristecer. Nos dice, no contristéis el espíritu. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, y aquí vamos a empezar a marcar, todavía nos falta para llegar a nuestros días, a la iglesia y después a nuestros días, a la iglesia del primer siglo y después a la iglesia del siglo XXI. Pero desde aquí empezamos a marcar diferencias entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo en la iglesia tiene un carácter más permanente en cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Sí? No pasaba eso con los jueces. Pero los jueces no son los únicos, hermanos, que tuvieron la invención, que fueron investidos con el Espíritu Santo. Hubo los siguientes personajes después de los jueces. ¿Quiénes siguen después de los jueces? ¿Quién sabe? Los reyes. Los reyes. Los reyes fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo sé que algunos de ustedes son conocedores de la historia y me van a decir, hermano, ¿cómo así? Los reyes fueron investidos del Espíritu Santo. ¿Cómo se le ocurre? Si hubo reyes muy malos. Sí, hubo reyes muy malos. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo los invistió. Pero eso lo vamos a empezar a estudiar el día jueves cuando veamos cómo obró el Espíritu Santo de Dios en los reyes. Pero, quiero contarles algo. ¿Ustedes saben quién fue el primer rey de Israel? ¿Cuál fue el primer rey del pueblo de Israel? Saúl. Saúl. Muy bien. ¿De qué tribu era Saúl?
De una de las menores. Ay, no me Sí. acuerdo. O sea, era una de las menos. Él mismo se reconocía que era de las menores tribus. Ok. ¿Alguien sabe exactamente de qué tribu era Saúl? Era Ah, sí, ahí con el nombre de este. No era de la tribu de Leví. No. No. No, los levitas no podían ser reyes porque ellos eran los que servían en el templo. No era La Efraín. tribu. Benjamín. No, ¿Quién Benjamín dijeron no por era. aquí? Por aquí dijeron algo. Efraín no era. De la No. tribu de Benjamín. Benjamín. ¿Ves? Benjamín. Era la tribu de Benjamín. Creo que Beatriz también lo había dicho. Por eso dije por aquí. ¿Saben qué? Lo más chistoso es que yo señalo donde veo el recuadrito verde del que habló. Como si me vieran. Pero, aquí les voy a decir. Cuando empecemos, cuando nos ahondemos en esto, hay cosas en la vida que pasan por la voluntad de Dios. Y hay cosas en la vida que pasan porque Dios permite que pasen, pero no son su voluntad. ¿Cuál era la tribu de donde debían venir los reyes? Judá. La tribu de Judá. Entonces, ¿por qué el primer rey de Israel fue un rey que no era de la tribu de Judá? Lo escogieron porque era el hombre más apuesto y alto que había, era el más fuerte. El que más cerca le llegaba al hombro. Yo no escogió a Sansón. Pero sí, esa fue la razón por la que lo escogieron. ¿Y Dios por qué permitió? Y es más, ¿por qué Dios derramó su espíritu sobre Saúl? Porque Dios tiene un propósito con todo. Saúl era el rey perfecto a la vista del hombre. Un tipo alto, espigado, buen mozo. ¿Sí? Era lo que el pueblo necesitaba. Tal vez sí, tal vez no. De hecho, cuando el pueblo de Israel está así, es que queremos un rey, es que queremos un rey, es que queremos un rey, es que queremos rey, es que queremos rey como las demás naciones. Es que miren, nosotros no tenemos rey, porque no tenemos rey, porque no tenemos rey, van a hacer berrinche como niños chiquitos. ¿Saben qué estaban haciendo ellos? Despreciando el reinado de Dios. Por eso, el primer rey de Israel no fue conforme a la voluntad de Dios. Por eso le dije, hay cosas en la vida que son la voluntad de Dios, hay cosas que Dios permite que pasen. De todas nosotros aprendemos. Pero una forma dolorosa de aprender es las cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas. Y eso fue Saúl. Porque es que Saúl, ¿cuánto tiempo le duró el reinado a Saúl? 30 años. Raúl reinó sobre Israel 40 años. Pero ¿cuánto tiempo le duró el reinado a Saúl? ¿Cuánto le duró el reinado? La verdad no sé el dato exacto. Lo único que sé es que después de la primera misión de Saúl como rey, lo desecharon como rey. Pero reinó de ahí en adelante hasta cumplir 40 años de reinado. Sí, pero desechado por Dios. Queriendo volver a ser el ungido de Dios. Cosa que no logró hacer. Porque él despreció la unción de Dios. Y quiero que se queden con eso en la cabeza. Saúl despreció la unción de Dios. Quédense con eso. Tomen nota. Porque yo no sé qué tan buena memoria tienen ustedes. La mía a veces me falla. Entonces, tomen nota. Y yo quiero que el día jueves, cuando
si es la voluntad de Dios, nos volvamos a reunir en esta clase. Uno de ustedes, cuando yo vaya a empezar, me diga, ¿qué fue lo que le dije que tomara nota de qué? Despreció la Saúl. unción. Despreció el reino de Dios, Saúl. Y ustedes me digan, hermano, venga, ¿cómo fue eso de que Saúl despreció la unción de Dios? Porque en los reyes, despreciar la unción es equivalente a despreciar al Espíritu Santo. Porque eran ungidos con aceite como símbolo de la unción del Espíritu Santo. Pero van a tener esta noche, mañana, el jueves, para que saquen un tiempecito, investiguen un poquitico eso y me digan por qué estoy... Hermano, yo sé por qué es que piensa que Saúl despreció la unción de Dios. Y de ahí, de que Saúl despreció la unción de Dios, nosotros vamos a mirar que así como Saúl despreció al Espíritu Santo, ¿qué creen? ¿Será que nosotros también podemos despreciar el Espíritu Santo de Dios? Claro. Así es. ¿Qué piensan ustedes? Claro. Sí, señor, sí. Véame, Saúl era de carne y hueso como usted y yo. Y si él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Entonces vamos a mirar para que aprendamos. Para si hay algo de lo que nos tenemos que arrepentir, nos arrepintamos. Porque nosotros no podemos despreciar la unción de Dios. Y eso de despreciar la unción de Dios, hermanos, está muy ligado a lo que somos usted y yo. ¿Saben qué es lo más curioso? Que Dios no dice que los miembros de su iglesia son cristianos. No dice. Lo que sí dice es que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido. O sea, venimos de descendencia real. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa unción de reyes y sacerdotes? Ahí les dejo esto, esas preguntitas, y eso lo vamos a ver, Dios mediante, el día jueves, hermanos. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Que el Señor haga descender su bendición sobre cada uno de nosotros, hermanos. Bendiciones. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias por la lección. Dios les bendiga. Que pasen buenas